muchos sufren de eso y no saben por qué es que sufren de eso. ¿Sí? Ahora, Freud, ¿sí? Hasta ahí dice, bueno, podemos entender que el síntoma tiene que ver con la biografía, ¿sí? Con la biografía de la persona. Perfecto. ¿Sí? Tiene que ver con la biografía de la persona. ¿Con qué biografía? Bueno, con lo que le pasó a esta persona. ¿Sí? Esta chica, Ana O, que vivió esta situación, o vivió tal otra con el padre, o vivió... ¿Sí? Entonces, ahí se entiende un poco la relación con la biografía. Pero, ¿y por qué? Se pregunta Freud. ¿Por qué pasa? ¿Por qué con esas vivencias y no con otras? Entonces ahí Freud, pues si no tendríamos síntomas todo el tiempo. Tendríamos síntomas todo el tiempo y la verdad no es así, no sucede así. No es que cada vivencia le ocasiona, digamos, un síntoma, sino es un pelote bárbaro, pobre Ana O. No, ya suficiente tenía con todo lo que tenía. Entonces Freud lo que está preguntando es un poco por la causa. ¿Qué es lo que causa que ciertas vivencias y no otras ocasionen estos síntomas? Ahí es donde empieza un poco como a dialogar con ciertas, bueno, empieza a dialogar no literalmente, sino que él en sus ideas, y por carta también, empieza a dialogar un poco con sus conocimientos previos, que por ejemplo eran los que traía con Charcot, con Breuer, que bueno, estaba ahí, estaban conviviendo, digamos, ahí en el tratamiento de la histeria, pero también con Pierre Janet, que bueno, van a encontrar, digamos, también citas a otros autores que tratan de explicar qué sucede con la histeria, cuál es la causa, ¿sí? Freud lo que va a decir es que, bueno, si sucediera así, o sea, si la biografía tiene que ver y buscamos alguna causa más, ya es muy importante esto porque empieza a encontrar, digamos, una teoría que tiene que ver con lo psicológico en la causación de la histeria, ¿sí? No se trata ya, o sea, ya descartamos la posibilidad de que sea un problema orgánico, ¿sí? Entonces, si acá ya estamos por formular, digamos, una, aunque sea muy básica, una teoría psicológica sobre la histeria. Tratando de explicar esto, ¿sí? Lo que va a decir Freud es que lo que sucede, así como que establece como un mecanismo, plantea un mecanismo que es esto que yo les venía diciendo y que tiene que ver un poco con el mecanismo, con esta forma de pensar, digamos, los afectos, ¿sí? Como, o pensar al ser humano, digamos, como un mecanismo de descarga, digamos, o al ser humano desde un punto de vista casi parecido a cómo funcionan las neuronas, ¿no? A esto de la transmisión de un impulso. Entonces, ¿cuál es la idea que tienen ahí? Es una idea muy básica, ¿no? Del sistema psíquico del ser humano, que es que cuando no puede producir la descarga, ¿sí? Eso queda asociado a otra cosa, al síntoma, en este caso, ¿sí? Cuando no se puede producir la descarga de afecto propia de la determinada situación vivencial que requería de una intensidad y de una descarga de afecto, bueno, ¿qué sucede? Bueno, encuentra un decurso distinto, ¿sí? Ese afecto. ¿Sí? Ese afecto encuentra otros caminos, ¿sí? ¿Qué hacemos con el afecto? No lo puedo descargar acá porque, no sé, porque se va a ofender la dama de compañía, dice Ana. Bueno, entonces eso no lo dice, no lo sabe Ana, o sea, le pasa. En su sistema psíquico solo pasa eso. Entonces el afecto encuentra otro lugar, encuentra como que ciertos temas quedan como ahí sensibles, si se quiere, pero más que nada encuentra lo que se llama la conversión histérica, que la conversión histérica es cuando eso inerva ciertas partes del cuerpo y provoca un síntoma, como eran estas parestesias que tenía Anao, ¿sí? O por otro lado sale por una alucinación o sale por, ¿sí? Después vamos a ver cómo es que sucede eso, por qué
el sistema produce o una alucinación o una inervación corporal, o, bueno, después veremos las características de los síntomas. Ahora, la pregunta que subsiste, ¿no? Porque eso es lo que pasa con el afecto, pero la pregunta que subsiste es esta, ¿cuál es la causa? ¿Por qué se produce eso? Y ahí, como les decía, Freud trabaja con las ideas de otros autores. Toma un poco de Charcot esto de que parecía que había momentos, ¿sí? Por ejemplo, el momento en donde Ana O, él comenta, ¿no? Que se le duerme el brazo, y después le queda ese adormecido ese brazo, ¿no? Como síntoma. Ella estaba en un momento así como de ensueño, no de ensueño porque estaba bueno el momento, ¿no? Todo lo contrario, se estaba muriendo el padre. Pero queda, digamos, estaba en un estado de somnolencia, estaba media dormida ella. Entonces, comenta ahí que ve una víbora que le aparece, no sé qué, y ahí cuando ella quiere espantar la víbora, el brazo se le había dormido. Bueno, y la intenta espantar con ese brazo. De ahí le queda el síntoma. ¿Sí? Ahora, lo que queremos recortar acá es el estado en que ella estaba, en el momento en que se produjo la vivencia. Entonces, ahí dice Freud, hay como un estado, lo que se llama doble conciencia, ¿sí? Parecería que Breuer lo llama estados hipnoides, ¿sí? Tiene el concepto de estados hipnoides, que dice que son estados donde la persona está así como media como dormida, podemos decir nosotros, y no puede reaccionar, no puede descargar. ¿Sí? En esos estados, las vivencias que les ocurran son susceptibles de después producirles un síntoma. ¿Sí? Esa es la idea que tiene Breuer. ¿Sí? Freud va a hablar de un estado consciente, ¿sí? Y de un estado inconsciente. O sea, de un estado consciente y hay una parte, digamos, en donde la persona, hay influencia de algo, digamos, ¿sí? Sobre la parte consciente. Eso que queda por fuera de la conciencia, Freud lo va a llamar, pero todavía no es como una instancia ni nada, es lo que queda inconsciente, dice él, nada más. No dice que hay un inconsciente ni nada, no, todavía no. Lo que sí va a destacar Freud, ¿sí? Es que además del síntoma, ¿sí? Hay una amnesia de eso, ¿sí? Y entonces necesitamos, esto ya lo viene viendo con Breuer y con Charcot, no tanto con Charcot, más con Breuer, que necesitamos que la persona recuerde, dice Freud. ¿Sí? Necesitamos que la persona recuerde. ¿Qué es lo que encuentra él? Él encuentra que cuando se parte del síntoma y en la hipnosis se llega al momento, las vivencias que ocasionaron eso, y cuando en ese recuerdo se produce, que esto es muy importante, la vivencia con el afecto, ¿sí? Cuando en ese momento se puede, o sea, pasaba esto, la persona recordaba ese momento y ahí afloraba el afecto que en su momento no afloró, ¿sí? Y ahí se producía lo que se llama catarsis, la descarga de ese afecto. ¿Sí? Ahí ya había dos métodos en juego, que son el método de la hipnosis y la catarsis asociada a eso. No es que son dos métodos diferentes. ¿Sí? Está la hipnosis. ¿Cómo llegamos? O sea, lo que importa acá, el efecto, es la catarsis, que se produzca esa descarga del afecto que quedó estrangulado, dice Freud. Bueno, ¿cómo llegamos a eso? Bueno, por el hipnotismo, dice Breuer, y Freud va a agarrar y va a decir, bueno, no, yo llego a un punto en donde no puedo hipnotizar, hay gente que no se puede hipnotizar, se está complicando esto de hipnotizar, no todas las personas son hipnotizables, no todas se las puede llevar a estos recuerdos. Entonces Freud encuentra, y además lo encuentra súper trabajoso, entonces Freud tiene sus razones para agarrar y decir que él se desentiende de la hipnosis como método para llegar a la catarsis.
Por eso podemos decir que en el abandono del hipnotismo, Freud lo que hace es una independización, lo dice ahí él, independiza la catarsis del método hipnótico, ¿sí? Continúa con la catarsis, tratando de que las personas descarguen lo que había quedado estrangulado como afecto, a partir de recordar eso, pero ya no a través de la hipnosis. Y esto tiene un efecto muy importante para el psicoanálisis. Él recurre, después va a hablar, va a contar un poco de que él recurre a un artilugio que se llama, no se llama en realidad nada, no tiene nombre el artilugio, él dice un artilugio que es apoyar la mano sobre la frente, cuando, por ejemplo, la persona, y se encontraba con que las pacientes no era que se ponían a hablar y le contaban fácilmente, no, empezaban a recordar algunas cosas, pero en otras decía que aparecía algo que él llama resistencia. La resistencia, ¿sí?, era esto de que la persona llegaba a un punto en donde no podía recordar más nada. Y no se había producido la catarsis. Entonces, Freud quería forzarla a que vaya más allá de eso. Para lograr, él pensaba, digamos, que ahí había una resistencia fuerte, y por lo tanto, si había una resistencia fuerte, había un núcleo patógeno, ¿sí? O esto que decíamos nosotros, esta vivencia traumática, estaba detrás de esto de no poder recordar. Justo eso no puedo recordar, decía la paciente. Bueno, entonces él usaba esto. Decía, bueno, cuando yo te ponga la mano en la frente, en el momento ese va a venir a tu mente, que está en blanco, va a venir a tu mente el recuerdo ese, bueno, que tiene, que es traumático de alguna manera. Y de hecho sucedía así, pero bueno, era también súper trabajoso esto para Freud. Después él se encuentra, en realidad, él lo que logra plantear a partir de esto, y por eso les digo que el abandono de la hipnosis no es sin consecuencias, tiene unas consecuencias importantes para el método, que dice él dice que si nosotros hipnotizamos a las pacientes, ¿sí?, lo que no nos dejaba ver la hipnosis era la resistencia. ¿Y por qué es importante la resistencia? Porque la resistencia está hablando de que hay, por lo menos dentro del sistema psíquico, que todavía no existe para Freud, pero hay algo dentro del yo, ¿sí?, que se opone a recordar, ¿sí?, que se resiste, ¿sí?, a que algo de eso se recuerde. Cosa que es muy importante, porque entonces Freud va a decir, bueno, no es simplemente que estas personas cayeron en un estado hipnoide y les pasó esto, sino que hay algo más dentro del psiquismo, dentro de la conciencia, digamos, hay algo que resiste, ¿sí?, o que se opone a que el paciente recuerde eso. ¿Por qué? ¿Por qué se opone? Y Freud va a decir, en un primer momento va a plantear, bueno, ¿por qué se opone esto? ¿Por qué hay resistencia a recordar esto? Bueno, hay resistencia porque, por un lado está el yo, dice Freud, con ciertas representaciones o ciertas ideas que lo gobiernan, que son éticas, estéticas, morales, etc., ¿sí? Y por otro lado, ¿sí?, además del yo, brota en esas situaciones una moción de deseo, dice él, que esta moción de deseo va en contra de todas esas cuestiones morales, estéticas, éticas, etc. Si ustedes se fijan, en Ana O, por ejemplo, en este ejemplo, vuelvo al mismo ejemplo, lo que le impide a ella la expresión, la descarga de esa moción de deseo, que sería decirle, tu perro mugroso, bla, 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 sacalo de acá, es justamente los buenos modales. En la época de Freud había una moral bastante marcada con respecto a eso.
Entonces ahí se produce un conflicto entre una emoción de deseo que no condice con las representaciones del yo, que no condice con la estética, la moral del yo. Entonces se sofoca. ¿Sí? Ahí es donde plantea que no solo hay una resistencia del yo para recordar, sino que también hay una fuerza que juega para que eso quede en otro lugar, que quede más allá del yo, que quede sin recordar. No digo inconsciente. Digo, que quede más allá del yo, que quede sin recordar. Ese mecanismo él lo llama represión. ¿Sí? Entonces son dos mecanismos diferentes. Uno es la resistencia a recordar, la otra es la represión, que mantiene, nosotros vamos a decir después, en el inconsciente, esta emoción de deseo. Y por eso se mantiene, o se produce la amnesia. No quiero recordar esto. ¿Por qué? Porque si aparece dentro del yo esto que yo le quería decir, me va a producir displacer. ¿Sí? El problema, y que acá Freud la verdad que va a ser bastante innovador, cosa que lo vamos a ver después yo les mandé el manuscrito acá y está dentro del manuscrito acá. ¿Qué sucede? Sucede que hay... ¿Por qué? ¿Por qué aparece un síntoma? Si la represión funcionara bien, no tendría por qué haber ningún síntoma. El problema también, y que también Freud lo empieza a hablar acá, es el fracaso de la represión. ¿Qué es el fracaso de la represión? Y se cuela algo, ¿sí? Se cuela, se mete dentro del yo, aparece algo de eso que estaba reprimido. Pero aparece de una manera muy novedosa y que tiene que ver mucho con el psicoanálisis esto, porque le va a dar mucha tela para cortar al psicoanálisis, aparece como una formación sustitutiva y no solo, no les digo nada con decir que es una formación sustitutiva, que aparece como sustituto. Lo que les quiero decir es que aparece con un disfraz, eso. ¿Sí? Aparece con un disfraz. A tal punto el disfraz que el yo no puede reconocer que se trata de esa emoción de deseo. ¿Sí? ¿Por qué aparece como un disfraz? Y bueno, porque por ejemplo, en esta chica, en Nanao, aparece como un asco, ¿sí? A tomar agua. Pero que en realidad, digamos, había ocurrido relacionado a otra cosa. Igual lo que va a decir Freud es que, a ver, esto se los anticipo un poco más, que no es un buen ejemplo el que di de Ana O. ¿Por qué? Porque ahí no está tan disfrazado. ¿Sí? Freud se va a ir Freud va a empezar a encontrarse con que va mucho más allá de las vivencias cotidianas, ¿sí? De estas mujeres. Ya lo vamos a ver, ¿no? Va mucho más allá esto que se encuentra reprimido va mucho más allá. No es solamente una vivencia traumática, hay cosas más profundas. ¿Alguien me quiere hacer una pregunta? Ya se fueron todos, ¿no? Tiene que ver con la la conferencia 3 cuando habla de chicuelis. Bueno, ¿A qué te referís con tiene que ver? ¿Con esto que digo que está más profundo? que aparece como un disfraz. Sí, exactamente, muy bien, perfecto. Es esa la relación que hay que establecer, es esa. Es Freud, a partir de ahí, ¿no? Él mismo dice, ¿no? En la conferencia 3 dice algo de, bueno, la verdad que les mentí un poquito, ¿eh? No es tan fácil encontrar, tan fácil encontrar el origen del síntoma, digamos, las representaciones que dan origen al síntoma.
Eh, bueno, plantea eso, ¿no? Y ahí es donde empieza a trabajar, digamos, empieza a encontrar que en los sueños hay un trabajo de desfiguración similar al trabajo que se lleva a cabo en la aparición de un síntoma, ¿sí? Por eso después ustedes se van a encontrar con esto que ustedes plantean, ¿no? Como en los saberes previos que ustedes me contaban, ¿no? Me decían que una de las manifestaciones o las manifestaciones del inconsciente son los chistes, los actos fallidos, los síntomas y los sueños, ¿sí? Porque los sueños sufren un trabajo de disfraz parecido y se motivan en deseos inconscientes reprimidos. Así que sí, está muy bien la observación, esa, tal cual, esto que vos decías. No sé quién habló del universo este de gente, no sé quién habló, pero... Marianela Romero. Marianela Romero, muy bien. Que no sé quién es. Marianela es Marianela, que estuve hablando hoy, Marianela. Sí. Bueno, bien Marianela, muy bien. Perfecto, sí, exactamente, se relaciona con eso. Se relaciona con los sueños y con el trabajo de desfiguración que hace el sueño, ¿sí? Del deseo o la emoción de deseo. Freud, de hecho, ahí también va a explicar, creo que él lo hace acotadamente, en esa conferencia 3 lo hace muy acotado, pero lo que él plantea, digamos, es como tiene una organización, digamos, no solo tiene un disfraz, no solo aparece un disfraz, digamos, en el síntoma o en el sueño, no solo se trata de disfraces, sino que hay como una organización, ¿sí? Como cierta vuelta que hay que ir dando para poder ir encontrando al núcleo patógeno. Digamos que no podemos ir ahí derecho al núcleo patógeno, porque el paciente no muestra eso, ¿sí? Cuando él empieza con lo que se llama la asociación libre, que hay una paciente que le dice, callate Freud, déjame hablar, bueno, eh, porque ella tenía otras cosas que decir. Él iba directamente al síntoma, es como casi el síntoma del hombre y la mujer, ¿no? Él va derecho y ella quiere que dé la vuelta y que rodee. Bueno, pasa algo de eso, ¿no? Él plantea esta cuestión, ¿no? De que no puede acceder directamente a lo patológico, que hay que dar unas vueltas, y esas vueltas son las vueltas que dio el síntoma para formarse. Él tiene que hacer como el camino al revés, desde el síntoma hasta el deseo inconsciente que lo causó, ¿sí? O los deseos inconscientes. Pero entre medio va encontrándose con un montón de representaciones intermedias, ¿sí? Para tratar de averiguar esto, bueno, él lo empieza a averiguar un poco en estudios sobre la histeria, empieza a dar vueltas sobre eso, empieza a hablar de distintas estratificaciones. Yo lo que les digo simplemente es esto, no es que detrás del síntoma enseguida va a surgir lo que lo causa, porque no es de esa manera. Además, los síntomas están sobredeterminados, quiere decir que están causados por un montón de ideas, pensamientos inconscientes y a la vez pensamientos preconscientes que aparecen intermedio de eso. Lo que sí va a hacer Freud es decir, bueno, ¿de dónde saco un modelo para pensar cómo se configuran los síntomas? Del sueño. Del sueño. ¿Sí? Tanto la parte de desfiguración como la parte de mecanismos que entran en juego en el sueño, que son la condensación y el desplazamiento, que son mecanismos de funcionamiento que ya empiezan a aparecer como mecanismos de funcionamiento del inconsciente. ¿Sí? Ahí se empieza a hablar de que hay algo inconsciente y de que hay ciertas leyes que se dan en el inconsciente que no son las mismas leyes que tenemos en la conciencia. Bueno, ahí Freud
También dice que, y con esto voy a terminar por hoy, no solo se encuentra con cómo se forma el síntoma, sino que se encuentra con un tipo de tratamiento que tiene que ser acorde al síntoma. ¿Y cómo es ese tratamiento? Es la asociación libre. En la asociación libre, a diferencia de la hipnosis, a diferencia de la catarsis, se producía como una búsqueda de los determinantes del síntoma. Pero esa búsqueda, el psicólogo, bueno, el psicoanalista iba como todo el tiempo buscando, digamos, o orientando al paciente. Bueno, pero ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué tal otra? Entonces ahí, viste, con esa búsqueda, ahí es donde está la paciente esta que le dice, Freud, no rompa, déjame hablar, que quiero hablar de otra cosa. Y ese hablar de otra cosa es eso, es dejar que hable de cualquier cosa, pero no porque, qué bueno, va a hablar de cualquier cosa el paciente y yo me como un sándwich mientras habla pelotudeces. No, sino porque en ese recorrido se va desandando, en esa asociación libre, o por lo menos es lo que creía Freud al comienzo, en esa asociación libre se va desandando el recorrido que hace el síntoma, que no es un recorrido como lo hace la conciencia, ¿sí? Que es una forma coherente tiene, ¿no? Como nosotros podríamos decir, como está armado un libro, bueno, está pensado el libro. Bueno, no, el inconsciente desplaza, asocia cosas que nada que ver una con la otra, pero encuentra algún rasgo, y ahí en ese parece que no hablamos de nada, pero no, en realidad en esa asociación libre hay un determinismo de la vida psíquica. ¿Qué quiere decir determinismo? Quiere decir que uno no dice lo que dice de casualidad cuando se pone a asociar libremente, a decir lo primero que se le viene a la mente, sino que dice algo que está sobredeterminado psíquicamente, o sea que tiene relación con el síntoma. Eso. Lo que pasa es que hay que ir recorriendo el camino y tener paciencia. Ya les voy a dar un ejemplo de esto en un texto que es de 1985, que se llama Las protopseudo-histéricas. Es un ejemplo muy chiquitito de cómo el inconsciente asocia una cosa con la otra. Bueno, se me terminó el tiempo. Y después vamos a ver, después de eso vamos a retomar el manuscrito acá que quedó ahí medio colgado, ¿sí? El texto este que les doy es muy chiquitito y se articula con esto que venimos diciendo, funciona como un ejemplo de esto, y les sirve para articular el manuscrito acá, y lo que vamos a hacer va a ser pegar un salto hacia los sueños. No suena bien eso, pero bueno, no quiero que se queden dormidas. La idea es esta, es que vamos a pegar un salto hacia lo que es la interpretación de los sueños, que es una de las obras de Freud, en donde empieza a postular tanto el aparato psíquico, o los comienzos de un aparato psíquico, ¿sí? Como algo muy importante que después nos va a conectar con la sexualidad en Freud, que ustedes saben, ustedes lo dijeron, o sea, no les estoy descubriendo nada si les digo, no les estoy spoilereando nada si les digo que va a hablar de la sexualidad Freud, pero bueno, va a hablar de la sexualidad, pero necesitamos conectar un poco con lo que es el aparato psíquico y con la noción de deseo en el sueño y la noción de deseo después en lo que sigue de la obra de Freud, que es como algo de lo que les quiero dejar que quede bien claro porque me parece después fundamental, porque es una piedra fundamental para la construcción del edificio que va a ser Freud y después de Lacan. Así que bueno, no hablo más. ¿Quedó alguna preguntas? Soledad. Se escucha un poco mal, a ver. Hola, ¿me escucha? Y ahí está, ahora sí.
Quería preguntarle, yo en algún momento me perdí y leí hasta la conferencia 2. Seguimos leyendo hasta las 5 porque no las había ni siquiera imprimido, por eso quería saber para No, no, hacerlo. si quieren leerla, la leen por su cuenta. La conferencia 3, sí, les dije que llegan, y Ah, pueden, que ahí explica Freud lo de los sueños, la articulación, la asociación libre. bien. Está Y, bueno y, que vean. Sí, dale, dale, te escucho. sí, y el material que va a mandar ahora. O sea, la 4 y la 5 no es necesario, o si la quiero leer, la leo. No, no es necesario. La 4 va a hablar de la sexualidad. Va a meter a hablar de la sexualidad, lo que pasa es que yo quiero darle como un... Eh, ¿escuchás? Chica, los micrófonos. No se peleen, no se peleen. Bueno, Mirá eso, Soledad. Se fue, Juárez, chao. Chao, Maru, se fue Maru. Bueno. Y voy a mandar algo más, porque esto del sueño que les decía, lo voy a mandar. Y lo del deseo, capaz que lo mando también. Capaz que me zarpo y lo mando también. Igual no se preocupen. Eh, Esto lo vamos a ir reviendo, lo vamos a ir trabajando con casos. Sí, no me quiero atolondrar y perderlas en el recorrido. Así que para eso también necesito de que ustedes me digan, profe, bájese la moto, que acá nos está llevando revolcándonos. ¿Sí? Así que cuento con ustedes para decirme, ¿sí? ¿Por qué hago esto? Eh, Digo esto y ya me callo y las dejo ahí. Porque tampoco quiero agarrar y atosigarlas con trabajos prácticos. ¿Sí? Prefiero que lean y en todo caso llegar a un punto, por ejemplo, cuando veamos algún caso, que dé como ejemplo, y llegar a ese punto a ver qué es lo que no se entiende. ¿Sí? Pero no quiero mandarles guías y más guías y más guías y más guías porque sé que estarán desbordadas también con otros trabajos y otras materias. Así que es suficiente con lo que vayan leyendo por ahora. ¿Sí? Bueno, les dejo un saludo y me tengo que ir a dar otra clase. Así que otro día.